podamos escuchar su voz clara, audible en nuestro corazón. Quisiera invitarles a inclinar su cabeza. Vamos a orar. Oh amado Señor, estamos en tu presencia reconociendo que tú eres el Dios eterno y soberano, que todo está bajo tu control. Señor, humillados te damos gracias porque tú eres quien nos sustenta, nos sostiene, nos guarda, nos protege. Señor, y en esta noche queremos pedirte una vez más por la situación difícil que estamos viviendo. Que tu nombre sea glorificado en medio de esta situación complicada, Señor. Te pedimos que el mundo sea sensible a tu voz, que podamos discernir los tiempos difíciles y complicados que vivimos. Gracias por tu presencia en medio nuestro, Señor. Pedimos que tu Santo Espíritu nos hable en esta noche tu palabra. Gracias por tu amor y tu misericordia. Te adoramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Queridos hermanos, en esta noche he preparado un tema bastante interesante, pero antes de eso yo quisiera comenzar hablando acerca de algo que leí en un libro de Max Lucado. En uno de sus libros, él describe a Dios sentado frente a un gran escritorio. Ahí Dios va a escribir los detalles de una gran obra. Lo tiene en mente. El autor está solo. Como el artista combina los colores, así el autor de la vida va a combinar tres únicas palabras. De estas tres palabras van a surgir 1.000.000 de pensamientos, 1.000.000 de ideas. Dios escribe la primera palabra. La primera palabra es tiempo. Todavía no existe el tiempo, pero existirá cuando Dios dé la orden. Y aunque Dios está fuera de ese tiempo, su historia entrará también dentro de ese tiempo. La historia tendrá un primer amanecer y un anochecer final. Tendrá un comienzo, pero también tendrá un fin. Dios lo sabe. Él lo sabe todo antes de escribirlo. Despacio, con cariño, escribe la segunda palabra. La segunda palabra es Adán. Mientras escribe, ya él lo ve al primer Adán. Luego mira a los demás Adanes en 1.000 épocas y en 1.000 lugares. El autor de la vida los ve a todos los Adanes, a cada Adán, y los ama al instante. A Adán le ha asignado un tiempo y un lugar. Aunque todavía no existen, Dios susurra: serán como yo, reirán, creerán, nunca morirán y escribirán la historia de su vida. El autor de la vida, él va a iniciar la historia de cada Adán, pero cada Adán tendrá que escribir su propio final. Habría sido más seguro que el autor de la vida termine la historia para cada Adán, pero cada Adán tiene la libertad de escribir su propio final. Entonces el autor susurra: escriban con cuidado. Con todo amor, escribe la tercera palabra. Y mientras lo va escribiendo, ya siente el dolor. La tercera palabra es Emmanuel. La mente más grande imaginó el tiempo. El juez más justo concedió a Adán una elección, pero el amor fue el que dio a Emmanuel. Palabra misteriosa. Dios con nosotros. El autor de la vida entrará en su historia. Él nacerá, será humano, tendrá dificultades, problemas y también llorará. Y Emmanuel también tendrá que elegir entre la vida y la muerte. Despacio escribe la historia de su propio dolor. Pero ¿cómo podría el creador no crear? ¿Cómo podría el escritor no escribir? ¿Y cómo podría el amor
no amar. El autor de la vida elige la vida de los Adanes, aunque eso signifique su propia muerte. Entonces el autor de la vida escribe: fin. Cierra el libro y anuncia el principio y proclama: hágase la luz. Cada vez que leo esto, mi corazón se llena de emoción, de alegría. El autor de la vida nos ama tanto que dejó todo para ser parte de nuestra propia vida. El tema de esta noche lleva por título: Jesús es el Señor. Allá en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1, dice la palabra del Señor: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba ante Dios, y Dios era el Verbo. En un principio, estaba ante Dios. Hermanos, esto es un misterio terrible. En un principio era el Verbo, y el Verbo estaba ante Dios, y el Verbo era Dios. En un principio este Verbo estaba ante Dios. La pregunta es: ¿de cuál principio habla Juan? No hay otro que el punto inicial de la creación, el punto inicial de todo cuanto existe. Antes de ese punto, cuando no había absolutamente nada, el Verbo ya existía y estaba ante Dios, estaba frente a Dios, allá en la eternidad. Dios era el Verbo, y antes de que exista el universo, existía por la eternidad. Quizás deberíamos preguntarnos: ¿quién es ese Verbo? Mira Juan capítulo 1, verso 14, dice la palabra del Señor: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo que existía antes de todo lo creado, que estaba con Dios y era Dios, decidió un día hacerse carne, decidió hacerse hombre. Quizás sería oportuno preguntarnos: ¿cuál fue su propósito? ¿Por qué razón Él decidió hacerse hombre? El Dios eterno y soberano, el todopoderoso, el que sabe, el que conoce lo más íntimo de nuestro ser, ese Dios eterno y soberano se hizo hombre. ¿Qué mente prodigiosa puede gestar semejante plan para salvar a los hombres de su pecado, de la muerte, del juicio y del infierno eterno que le espera? Dios no ha evitado entrar en gastos. ¿Puede alguien amar hasta morir y darnos vida? ¿Puede alguien morir para darnos vida? Ese es el mensaje glorioso de Jesucristo. El propósito de este evangelio es convencer al pecador de quién es Jesús. Allá en el evangelio de Juan, capítulo 20, verso 31, dice la palabra del Señor: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. Estas se han escrito para que creamos en Cristo y creyendo en Él tengamos vida eterna. Juan escribió para que nosotros podamos creer en aquel Jesús, en el Mesías prometido. Los profetas anunciaron durante cientos y cientos y cientos de años que venía un Mesías prometido, un Salvador, que venía el Hijo de Dios. Y para el creyente, para aquel que cree en este mensaje glorioso, tiene la posibilidad de tener vida eterna. Todos dicen creer, pero la palabra creer en griego significa confiar.
Entonces esto implica que para tener vida eterna es necesario vivir confiando que la muerte de Cristo es suficiente para perdonar todo pecado, que la muerte de Cristo es suficiente para ser perdonado de todo pecado. Esta confianza hace que vivamos en paz, con gozo en medio de la adversidad. Tenemos problemas, tenemos dificultades, la gente está aterrada. La Biblia dice que Cristo viene y eso nos da confianza y seguridad en las promesas gloriosas de Cristo. El creyente sabe que estamos de paso, que nuestro futuro no está en esta tierra contaminada de pecado, sino que nuestro futuro está en el cielo, en la casa del Padre. Dios se hizo hombre y los discípulos le vieron a Dios, hecho hombre, caminando con ellos, riendo con ellos, durmiendo, viviendo una vida común y corriente. Mira Filipenses 2:6. El apóstol Pablo en Filipenses 2:6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Hermanos, qué palabras más grandiosas, difíciles de entender con nuestra mente, con nuestra razón. Necesitamos tener fe para creer. Cristo siendo en forma de Dios o simplemente Cristo siendo Dios, no consideró ser igual a Dios. No se aferró a esa condición de Dios, sino que por el contrario, decidió renunciar, decidió dejar a un lado todos sus derechos, sus privilegios y sus honores que le corresponden como Dios. Qué grandioso es este Dios hecho hombre que deja todo para buscar al pecador. En muchas religiones la gente hace cosas para apaciguar el enojo de su Dios. La Biblia dice que Dios miró desde los cielos a los pecadores indignos, miserables, que sabiendo que le van a rechazar, sabiendo que cuando Él venga a esta tierra le van a rechazar, Él decide hacer a un lado sus privilegios y viene a buscar a esos hombres que no quieren saber nada de Él. No hay mayor demostración de amor que esta. No hay la mayor humillación que esta. Filipenses 2:7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Jesús se despojó a sí mismo. Él renunció voluntariamente a disfrutar de sus privilegios como Dios. Dios, siendo el dueño absoluto de todo, teniendo el derecho de todo, se despojó a sí mismo, se despojó voluntariamente, pero no se despojó de su deidad. Él siguió siendo Dios. Solo Dios tiene poder para resucitar a los muertos. Solo Dios tiene el poder para hacer los milagros que Jesús hizo mientras estaba en esta tierra. Solo Dios puede perdonar pecados y decir todo lo que dijo mientras estaba en esta tierra. Jesús no dejó de ser Dios. Entonces quizás la pregunta cabe aquí en decir, ¿de qué se despojó? ¿A qué renunció Cristo? Permíteme decirte, querido hermano y amigo, que Cristo se despojó de su gloria celestial al descender hacia las aguas negras, putrefactas, donde están los desechos de la humanidad. El Dios santo, puro y perfecto, inmaculado, tomó la decisión de dejar toda su gloria, todo su brillo, para venir a ensuciarse, a contaminarse de pecado, de tu pecado y el mío. Juan 17:5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Qué palabras de Jesús, qué oración. Padre,
glorifícame, restáurame, restaura la gloria que yo tuve contigo antes de la fundación del mundo. Yo vivía en intimidad y disfrutando de esa gloria. Señor, glorifícame, restáurame esa gloria. Aquella gloria cuando Cristo estaba cara a cara con Dios. Cristo, queridos hermanos y amigos, se despojó de su gloria para poder venir a esta tierra. De tal manera que cuando vino nadie notó la diferencia. Él cambió la adoración angelical, donde millones y millones y millones de ángeles inclinados le adoran, le exaltan, glorifican su nombre. Cristo renunció a eso por los insultos y desprecios de los hombres. ¿Te puedes imaginar eso? Le adoran, le exaltan, le glorifican, y en lugar de eso el Señor renuncia a ese derecho y abraza el insulto, el desprecio, la aberración de los hombres. Cristo, queridos hermanos y amigos, se vació de su gloria en ese sentido. Se despojó a sí mismo también de la autoridad. Cristo, siendo Dios, se humilló y se hizo siervo y fue obediente hasta morir en una cruz. El Dios eterno y soberano, el que tiene el control absoluto de todo, la máxima autoridad, el que decreta lo que hay que hacer, Él decidió venir y convertirse en un siervo. Se humilló tanto que vino a servir a los hombres y vino a obedecer hasta tal punto de subir a una cruz para morir por los pecados de la humanidad. Ahora mira Juan capítulo 1, verso 3. 1:3, Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas por Cristo fueron hechas. Y sin Cristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dios hizo todas las cosas a través de Cristo. Nada, absolutamente nada de lo que hoy vemos existiera si Cristo no lo hubiera creado. Todo vino de Él y Él no vino de nadie, porque Él es la esencia, porque Él es la fuente de la vida. Juan capítulo 1, verso 4 dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En Cristo estaba el origen de la vida. Él no recibió su vida de nadie. Dios es eterno. No hubo un momento en el cual Dios no existiera. Cristo, siendo Dios, estaba eternamente vivo. Y Él es la fuente de la vida. Él da vida porque Él es la fuente de la vida. Cristo no solo da vida, sino que Él la sustenta. Cristo no solo da la vida, sino que Cristo sustenta su universo. Juan capítulo 1, verso 4, una vez más, y la vida era la luz de los hombres. La palabra vida es la misma palabra que se utiliza en Juan 14:6, cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino. Él es el único camino para poder llegar al Padre, para poder ir al cielo. Cristo es el único camino. No hay otra verdad. Hay una sola verdad absoluta que se llama Cristo. Cristo es la vida. Esa vida vino a iluminar a los hombres pecadores. Vino a iluminar a este mundo perdido. Por eso Jesús se hizo hombre, para brillar en medio de las tinieblas y mostrar a este mundo perdido quién es Dios, cuáles son sus planes, cuáles son sus propósitos. Jesús allá en Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue
no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que le sigue a Jesús no andará en tinieblas. Si tú y yo le seguimos a Jesús, no estaremos en las tinieblas. Cristo es la fuente de la vida eterna, manifestada en el mundo como luz brillante que brilla en medio de las tinieblas, que nos muestra el camino para que podamos llegar a tener intimidad, comunión y compañerismo con el Padre. Pero quisiera que volvamos nuevamente a Juan 1:5. Dice la palabra del Señor: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La palabra eterna de Dios ilumina en medio de las tinieblas de la conciencia humana, en medio de tanta inmoralidad. Esa luz brilla. El mundo degenerado está incapacitado para recibir esa luz. Es imposible. Las tinieblas no nos permiten aproximarnos a mirar esa luz. La luz vino para brillar y mostrarnos el camino que conduce a Dios. Juan 1, 9, 10 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, esa luz es Cristo. Él dijo: yo soy la luz. Esa luz verdadera es la que nos ha dado a conocer los planes y propósitos de Dios. Mientras estaba esa luz verdadera, mientras Cristo estaba en este mundo, ese mundo no le conoció, no quisieron conocerle, ni entenderle que el único camino que conduce a Dios es Cristo. Ese mundo no quiso conocer la luz, no quiso conocer a Cristo, y no quisieron amar a Cristo, porque amaron más las tinieblas, porque aman más su vida pecaminosa. Eso sucedió y sucede hasta el día de hoy. Pensamos que no necesitamos de esa luz, que no necesitamos de Cristo. Pensamos que no somos tan malos. Quizás en la mente y en el corazón de los hombres siempre hay la idea de: yo ayudo a mis vecinos, yo comparto con los más necesitados, yo me llevo bien con todos, yo hago el bien que puedo. Isaías 64 nos desnuda para mostrarnos lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. Dice Isaías 64:6: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. ¡Qué sentencia más dura, verdadera! Porque esa es la condición del hombre. Dice que todos estamos contaminados, que todos estamos sucios, que nuestras buenas obras no son suficientes para entrar en la presencia de un Dios santo, puro y perfecto. Porque para Dios nuestras buenas obras son un trapo apestoso, indigno. Santiago capítulo 2, verso 10 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Si ofendemos o dejamos de cumplir tan solo un punto de la ley, somos culpables de toda la ley. Todos somos pecadores, todos estamos contaminados, todos estamos condenados. El mundo no le conoció y el mundo de hoy tampoco le conoce, aunque Dios ha mostrado ampliamente, ha mostrado evidencias descritas en la historia
y en su palabra, pese a ello, la gente escucha la verdad proclamada por todas partes y a pesar de escuchar la verdad, sigue rechazando a Cristo, sigue viviendo de acuerdo a sus malos deseos. Demuestran que aman más el pecado que a Dios. O a lo mejor piensan que son buenos, que no son tan malos, que por el contrario son buenos. Y por eso no necesitan tanto de Cristo. Hace algunos años atrás, alguien me invitó a que comparte el Evangelio con su hermano. Cuando estaba compartiendo, él dijo, qué bueno que ha venido, porque mi hermano necesita, él es un drogadicto y alcohólico, él necesita de Cristo. Y yo le pregunté, perdona, ¿y tú? No, yo estoy bien, yo de momento soy un hombre bueno, amable, apoyo, ayudo. No todos entienden a cabalidad que con un solo punto somos culpables. No todos entendemos que toda la humanidad está contaminada, que todos los seres humanos somos pecadores, indignos. Lo único que merecemos es la condenación eterna en el infierno. Estos demuestran que aman más el pecado, piensan que son mejores. Mira Juan 1:11, el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué frase más cortante? Una frase pequeña. Cristo no solo vino al mundo, que es suyo porque Él lo hizo, sino que Él vino de manera especial por su pueblo Israel, que era suyo de una manera particular, peculiar. A los israelitas vino primero, vino a buscarles y a salvarles, pero el pueblo en general lo rechazó. Israel lo rechazó, los suyos le rechazaron. Había motivos para que le recibiesen con todos los honores. Hubieron motivos para honrarle, para glorificar su nombre. Él es el Mesías prometido. Vino a vivir entre ellos, realizó milagros incontables. Dio evidencias de tener autoridad sobre la muerte, sobre la misma naturaleza. No había excusa para no recibirle a ese Salvador. El mundo no le conoció, pero su pueblo no le recibió. El mundo no le conoció, pero su pueblo no le recibió. Es posible que algunos digan ser cristianos sin haber entregado su vida al Señor. No quieren dejar su pecado, no quieren dejar sus ideas, no quieren que Cristo reine sobre ellos. Mientras estaba preparando este material, encontré en Ezequiel una dura verdad acerca de Israel. Ezequiel 16:4. Quisiera compartir con ustedes, dice la palabra del Señor. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. Qué fuerte este versículo, hermanos. En esa época, cuando una prostituta quedaba embarazada y luego del tiempo de embarazo nacía un bebé, no le quería este bebé porque era un estorbo, porque no le permitía continuar con su trabajo. Esta mujer despreció a ese bebé. Esta mujer quería deshacerse del niño para continuar con su trabajo. ¡Qué fuerte! Entonces esta mujer tomaba a su bebé y lo dejaba en el campo, con el cordón umbilical colgado en su estómago. Lo dejaba abandonado para que los animales salvajes se lo comieran
y entonces este bebé muriera. Ni siquiera lo lavaba. Dios dice a Israel: así eras cuando te encontré en Egipto. Nadie en el mundo te quería. Eran esclavos, indefensos, pobres, estaban al borde de la muerte, odiados por su mundo. Así era Israel. Pero permíteme decirte, así fuimos cada uno de aquellos que hemos reconocido nuestra necesidad de Cristo en un momento difícil, en un momento complicado, donde la miseria era evidente en nuestra vida. Ahí en medio de la impasibilidad, sin saber qué hacer, hemos levantado nuestra mirada a Cristo para recibir perdón y vida eterna. Porque en el mundo nadie tiene compasión de los desvalidos. El mundo de entonces no tenían compasión de Israel. Nadie los quería, por el contrario, los odiaba. Ahora mira el versículo 6, Ezequiel 16:6. Yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Qué hermoso. Vive. El Señor se aproximó, vino a visitar a Israel y le vio desvalido en Egipto. Entonces le recogió y le dio vida. ¿Por qué le dio vida? ¿Por qué? Simplemente porque Dios en su gracia determinó amarle a Israel. Tal vez alguien diría, habría algo digno de resaltarse, algo digno de amarse en ellos. No había absolutamente nada. No había nada que motive al amor. El Señor dice, aunque no vi nada que motive a amarte, te vi sucia, llena de sangre, y pese a eso te di vida. Israel tenía miles de motivos para rendirle honor a su Salvador, su Mesías, pero no le recibieron. El mundo no le conoció, pero Israel no le recibió. Ahora mira el versículo 12, capítulo 1 de Juan, capítulo 1, 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que creen y reciben, les dio derecho o potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué hermoso esto, hermanos. ¿Qué significa creer en su nombre? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué significa creer en su nombre? La palabra creer en griego significa tener fe, tener confianza, una confianza absoluta en Jesús. Creer que en su nombre hay libertad, salvación y vida eterna. Creer que Jesús es Dios y que su muerte es suficiente para obtener salvación y que su muerte es suficiente para obtener salvación. Luego de creer hay que recibirle. ¿Qué significa recibirle? Recibir significa tomar, obtener. Es recibirle a Cristo como el regalo inefable de Dios. Dios en su infinita misericordia, en su gracia maravillosa, incomparable, extiende su mano para darnos como regalo a Cristo muriendo en la cruz y tener salvación y vida eterna. Pero también implica recibir sus enseñanzas gloriosas como únicas y verdaderas, sanas, que llenan de esperanza, de gozo y paz nuestro corazón, y recibir su gracia extendida a aquellos indignos pecadores que no merecen absolutamente nada.
Entonces la palabra del Señor dice, a los que creen en su nombre y le reciben, Dios les ha dado el derecho y el honor de convertirse en hijos de Dios. Les dio el derecho, la potestad. Ahora, mira, primera de Juan, capítulo 3, verso 2, dice la palabra del Señor, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Qué te parece? Ahora somos hijos de Dios. No dice tal vez seamos hijos de Dios. No dice posiblemente seamos hijos de Dios. No, Juan dice claramente ahora somos hijos de Dios. No mañana, sino ahora, hoy. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y sabemos que cuando Cristo se manifieste, cuando Él se dé a conocer, cuando Él venga a llevar a su pueblo, cuando estemos en su presencia, seremos semejantes a Él, seremos igual a Él, seremos parecidos a Él. Qué cosa más maravillosa. Juan capítulo 1, verso 13. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Estos hijos de Dios son engendrados o son nacidos de nuevo por la voluntad, por el deseo de Dios. No es un anhelo, un deseo que viene de la voluntad de los padres, de los abuelos, de la familia. No. Es voluntad de Dios. No se puede ser un hijo de Dios mediante el esfuerzo personal. No se puede ser hijo de Dios por cumplir ciertas leyes. Solo Dios puede realizar el milagro. Solo Dios puede realizar el milagro de hacernos nacer de nuevo. Hace algunos días estaba hablando con una persona y ella me dijo que era amiga de Dios como Abraham. Hay un grupo donde hay mucha gente ahí que piensan que son amigos de Dios, como lo fue Abraham. Pero le costaba creer que hay la posibilidad de que podamos ser hijos de Dios. Ella estaba satisfecha con ser amigo de Dios. Querido hermano, amigo, permíteme hacerte una pregunta en esta noche. ¿Tú qué eres para Dios? Tal vez una criatura que no sabe a dónde va, que no sabe lo que le espera, o posiblemente que cree que con la muerte se acaba todo. O a lo mejor tú te has convertido en un enemigo de Dios porque has rechazado una vez y otra vez y tantísimas veces la palabra del Señor, su amor insondable. O tú a lo mejor piensas, yo soy un amigo de Dios y con eso para mí es suficiente, no quiero mayor compromiso, es suficiente con ser amigo de Dios. O quizás tú eres un hijo de Dios, uno que ha creído en el nombre de Cristo y que ha recibido por gracia y misericordia la salvación y vida eterna. Cristo es el que marca la diferencia. Por eso yo en esta noche quiero invitarte a que medites, a que reflexiones en estos momentos difíciles. La Biblia nos advierte que el tiempo que viene será más complicado todavía. La Biblia nos advierte que Cristo viene a llevar a su iglesia. Yo te invito a que tú medites y reflexiones. La vida está en un instante, en un momento. Tú puedes perderla. Ven a Cristo.
Ven a que Él te dé salvación y vida eterna. Te invito en esta noche que inclines tu cabeza. Vamos a orar. Amado Señor, te adoramos y bendecimos tu nombre una vez más, reconociendo que tú eres el Dios eterno y soberano, que tú eres el Señor, el amo del universo, que todo está bajo tu control, que no hay nada, absolutamente nada que se escape. Tu palabra gloriosa dice que tus hijos estamos en tus manos poderosas y que nada ni nadie nos arrebatará de tu mano, de tu protección, de tu cuidado. Te adoramos, Señor, agradecidos. Ruego que tú hables a cada corazón. Amado Santo Espíritu, te ruego que en tu gracia toques la vida de aquellos que no te conocen, de aquellos que te necesitan. Ten misericordia, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre y lo hacemos por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Queridos amigos y hermanos, que el Señor les bendiga en abundancia. El próximo domingo estaremos a las 5 de la tarde compartiendo la palabra del Señor. Así es que hasta el próximo domingo, que el Señor les bendiga y les siga guardando y sustentando con su gracia y con su misericordia. Amén.